¿Cómo está la banda? Que los pies se salen de la cunita y ya llegó Giro 10, el que te jala los pies. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Nuestro episodio nada más y nada menos que el número 24, hoy 9 de noviembre. Les aviso que el próximo lunes es el capítulo número 25 y nos vamos a tomar un descanso de una semana para regresar con la segunda temporada el lunes 30 de noviembre con un invitado de lujo. Les tenemos una sorpresa increíble. Vamos a cerrar la temporada con un invitado de lujo y vamos a abrir la segunda temporada con otro invitado de lujo. Hace rato me pasó algo bien desagradable. Yo no sé por qué de pronto yo tengo como estas quejas siempre que tienen que ver con materia fecal, pero me salí con mi esposa a tomar un café y estacionamos el carro abajo de un árbol y estuvimos así como 40 minutos y cuando llegamos estaba completamente cagado de caca de pájaro, ¿no? Pero todo bañado, o sea, tuve que traerlo aquí, agarrar la manguera y limpiarlo porque pues luego con el sol se seca y se pone más problemático, pero me quedé pensando que es otra cosa que también me molesta mucho. Hay que tener cuidado dónde se estaciona uno cuando quiere un poquito de sombrita. Pero bueno, gracias por seguirme escribiendo a cómo está la banda @gmail.com. Síganme escribiendo. Ya saben, el choro de siempre. Síganme en Instagram, síganme en Facebook, en Twitter. Mis redes sociales están aquí abajo. Suscríbanse a mi página, ahí está el letrero de suscríbete, nomás le tienes que hacer clic y entras a mi página, corre la voz con toda la colonia, con todos los cuates, con toda la cuadra. Este próximo sábado 14 de noviembre tenemos otro streaming en vivo desde el Auditorio Nacional a las 9 de la noche con rock en tu idioma eléctrico. Y como les había comentado, traemos cualquier cantidad de sorpresas y muchas canciones más. Pero muchas, no crean que 2 o 3, traemos unas buenas rolas, más de como 24 o 25 canciones. Va a ser un concierto increíble que se llama Tu Luz, un poquito porque eso es lo que necesita el mundo en estos momentos, luz. Necesitamos que nos alumbren para poder seguir adelante en estos momentos tan difíciles y tan extraños que estamos viviendo. Y qué mejor que con esta canción de Hugo Rodríguez, una canción que fue muy famosa con Azul Violeta que se llama Tu Luz. Así que ya saben, los invito a que se conecten con nosotros este sábado 14 de noviembre a las 9 de la noche en punto por la plataforma eTicket. Acaba de fallecer pues un buen amigo. Anduvimos en caminos muy diferentes dentro de la música, pero no se puede negar que Juan Carlos González, alias Mateo Lafontaine, fue uno de los precursores y uno de los innovadores dentro del campo de la música electrónica en México. Él es hermano de Mario Lafontaine, publicista, diseñador gráfico, caricaturista, musicólogo, en fin, y pues, también es una personalidad muy importante dentro de la radio en México. Y pues a Mario lo conocemos desde hace muchísimos años y yo a Mateo lo conocí por Mario y juntos tenían una banda que se llamaba María Bonita. Pues descanse en paz nuestro querido Mateo Lafontaine y un fuerte abrazo a Mario, que sabemos que fue un pasaje muy difícil para él. Esperemos que ya esté saliendo de esto con fortaleza, con mucha paz y para adelante, porque él es un guerrero y siempre está activo con nuevos proyectos y diferentes propuestas. También quiero saludar por ahí a Ezequiel Cruz y a la Liga de Villanos de Guadalajara. También a don Gilberto Vega, papá de Mariano Vega, porque le dejó una buena herencia musical a su hijo Mariano. Y ya con eso me caíste bien, mi buen don Gilberto. Quiero saludar a Jorge Tripp y también a Roberto Montes de Oca, que tuvo la amabilidad de escribirnos una calaverita a ritmo peligroso, que le quedó padrísima. Ya la publicó en Facebook, es un poco larga, por eso no la voy a poder leer en estos momentos, porque tenemos un invitado muy especial. Así que esos son todos los amigos que quiero saludar el día de hoy. Amigos, y como siempre, ahora nos vamos a unas recomendaciones.
Amigos, hoy les traigo 3 recomendaciones muy interesantes. Una de música, otra de un libro que me fascinó, que me lo acabo de terminar la semana pasada, y una serie que acabo de ver también en televisión muy real, un drama bastante intenso, pero al final del camino una película muy positiva, una serie que me pareció muy positiva y que deja un buen sabor de boca. Les voy a platicar de una banda de punk mexicana, que aunque tiene un integrante boricua, pues es una banda de punk mexicana, que uno de los compositores y el cantante principal fue coeditor del documental de Dangerous Rhythm de cómo está la banda. Y él ya me había dicho, ya habíamos platicado, él se llama Julián Name, y Julián me había mandado este disco, pero no me había dado yo chance de escucharlos. Y vaya, yo podría decir que es una de las mejores bandas de punk hispano que he escuchado en los últimos 10 años. La tienen, pero bien clara. La actitud, las letras, las melodías, las estructuras de las canciones son canciones entre 2 y 2 minutos y pico, pero tienen una fuerza y tienen una energía que de verdad vale la pena recomendarlos en este podcast, porque yo la verdad fui muy gratamente sorprendido. Ellos se llaman Xenu and the Titans. ¿Ok? Y estuve averiguando qué quiere decir Titan, y Titan es un espíritu que usa su mente como un sistema de control entre sí mismo y el universo físico. Es una cosa medio de Scientology, ¿no? De ese rollo ahí como medio, ¿cómo se dice? Como medio espíritu flautico. Pero en fin, ellos se llaman Xenu, con X, Xenu and the Titans. Aquí mi hijo ahorita va a ser tan amable de ponernos la portada del disco. Y están conformados por Julián Name, que le dicen Xenu de cariño, él es el cantante principal. Está Brandon Güero Loco Welches. Él toca la guitarra, pero además es vocalista de una banda que se llama Crocodiles, Cocodrilos, de San Diego, California. O sea que todos se dobletean, la mayoría van a ver ahorita que tienen otros proyectos. Está muy interesante. Johnny Otis Dávila, aka Dr. Papi, también en la otra guitarra, y él es también guitarrista de la banda boricua Dávila 666. Ana Cristina Mo en el bajo, que la chica toca con una banda que a mí en lo personal me gusta mucho, que también los voy a recomendar aquí en este podcast, y me lo recomendó la Chiqui Samaro, que se llaman De Descartes a Kant. Una banda bien interesante, bien ecléctica, con una propuesta bien buena. Y por último está Víctor Hugo Cachi de Anda en la batería. Ellos son los integrantes de Xenu and the Titans. El disco fue grabado y mezclado por Miguel Fraino en Vesubio número 34, Ciudad de México, y fue lanzado el 28 de junio de 2019. Es un disco del año pasado. Todos los temas son compuestos por Brandon Welches en la música y Julián Name, que hace letras y melodía de voz. Bueno, entonces ellos son como el dueto que compone. Excepto la canción del Día Perfecto, original de The Saints. Para los que no sepan, The Saints fue la primera banda famosa de punk australiana, que todavía siguen vigentes, siguen vivos y tocando por ahí. Ellos tuvieron una gira muy importante en 1977 por Inglaterra, donde estuvieron alternando con los Ramones y los Talking Heads. Y fíjense lo que es la vida. The Saints pues eran los teloneros, y The Saints siguen vigentes. Los Talking Heads se desintegraron y todos los Ramones fallecieron, los originales, y como ya les he comentado en este podcast varias veces, el único que queda vivo fue Marky Ramone, que fue baterista de Richard Hell and the Voidoids, y después del tercer disco de los Ramones, que precisamente lo reseñamos en el podcast pasado, después de Rocket to Russia sale Tommy Ramone y entra Marky Ramone, que es el único que sigue vivo y más o menos sigue adelante con el legado de los Ramones. Mi segunda recomendación es, hablando de Richard Hell, es precisamente este libro, que habla es su autobiografía que se llama Soñé que yo era un vagabundo muy limpio. Fue escrito en el 2013, yo lo tenía en la mira pero se me había olvidado, y al fin lo pude conseguir hace como un mes y cacho. Me lo leí. Yo admiro mucho a Richard Hell. Ustedes ya saben que les he recomendado su música, que les he platicado que era un tipo muy sui generis, con una visión rítmica y una manera de componer muy interesante. Pero él además nació en Lexington, Kentucky, ahí como dicen en medio de la nada, y a los 16 años se fue a vivir así a la aventura a la ciudad de Nueva York.
tuvo cualquier cantidad de trabajos, siempre, aunque no terminó la prepa, siempre fue una persona muy culta, muy interesada en estar leyendo grandes autores y escritores americanos, y ya después empezó a meter con escritores europeos y todo eso. Entonces tenía un bagaje cultural bastante interesante. Sus letras siempre fueron muy buenas, y él fue el primer bajista y fue el fundador de Television junto con Tom Verlaine, y ellos fueron los que fueron a hablar con Hilly Crystal, el dueño de CBGB, el club icónico ese de donde salió todo este movimiento musical de aquel entonces, donde salieron los Ramones, Blondie, los Talking Heads, los Dead Boys, Television, los Heartbreakers, todo ese movimiento que surgió de Nueva York, que definió mucho la música americana de la década de los 80. Ellos fueron la primera banda que pudieron llegar a un acuerdo con Hilly Television y empezaron a tocar todos los domingos. Y Tom Wilson, aka Tom Verlaine, que era el líder y el compositor, junto con Richard Hell de Television, pues metió a Tom Verlaine, a Richard Hell a tocar el bajo con Television, y de hecho le enseñó a tocar el bajo. Entonces Richard Hell pues era un bajista hasta cierto punto pues medio neófito, pero vuelvo a lo mismo, tenía un sentido de la rítmica y la verdad le metió muy buenas horas, porque a los 2 años tocaba el bajo espectacular. Y entonces este libro narra toda su vida hasta 1984, que es el año donde él prácticamente deja la música y deja las drogas, porque toda su etapa cuando comenzó a meterse en la música, pues estuvo la heroína muy cerca de su vida. Sin embargo, él no se podía comparar con otros hardcore junkies que rodeaban el medio de la música, sin decir nombres, pero él se consideraba pues bastante tranquilo y bastante en control de la droga, pero pues tarde o temprano la heroína le ganó como a todo mundo. Y pues tuvo unas etapas muy difíciles. De hecho, la primera vez que los Voidoids se fueron de gira a Inglaterra, se fueron con The Clash, y creo que tocaron 15 fechas en 17 días, y él estaba con unos problemas de malilla porque estaba tratando de dejar la heroína. Entonces fueron momentos muy difíciles y muy desagradables, ¿no? Y él platica todo esto en este libro, pero no nada más eso, tiene una visión muy padre porque profundiza en ciertas cosas de la vida, como el amor, como las relaciones con las mujeres, como su manera de percibir la música y percibir un poco lo que era ser un compositor y ser un precursor del movimiento punk en aquella época, de una manera muy personal y bastante original. Él yo creo que es una persona muy inteligente y sumamente sensible, y todo ese caminar que tuvo se capta en este libro, ¿no? En esta su biografía. Por cierto, hay una anécdota que Malcolm McLaren, que fue manager de los New York Dolls, cuando terminan ya los New York Dolls y Johnny Thunders y Jerry Nolan se salen y se juntan precisamente con Richard Hell para formar los Heartbreakers, ya Malcolm McLaren pues, sintió que no tenía mucho que hacer en Nueva York y se quería llevar a Richard Hell a Londres, y le dijo: vente conmigo a Londres, yo te manejo y yo te formo una banda. Y pues Richard Hell no tenía ganas de tener un manager supervisándolo ni nada, así que pues le dio las gracias y él se quedó en Nueva York y Malcolm McLaren se fue a Londres. Y como al año, él fue a visitar a Chris Stein y a Debbie Harry, que eran los líderes de Blondie, que era el guitarrista, que era la pareja de Deborah Harry de Blondie, y estaban grabando ahí en un estudio en Nueva York, y de pronto el Chris Stein le dice: ¿ya viste esta revista? Era como una revista inglesa, una revista francesa, y le dice: estos 4 güeyes están igualitos que tú, y eran los Sex Pistols, ¿no? Entonces se ve que Malcolm McLaren se llevó la imagen de Richard Hell, porque cuando todavía la gente tenía pelo largo, el Richard Hell ya traía una imagen muy diferente, y lo pueden ver ustedes aquí en esta foto. Miren a toda la banda de los Voidoids. Aquí está Marky Ramone con el pelo largo, y vean la imagen de Richard Hell, completamente el pelo corto, la ropa ya rota, y bueno, fue como un precursor de todo lo que fue la imagen punk en el movimiento británico. Así que ya saben, amigos, les recomiendo esta biografía que se llama Soñé que yo era un vagabundo muy limpio. Y por último, acabo de ver una serie padrísima que me gustó muchísimo. Es una miniserie de 3 capítulos que se llama La Señora Wilson. Yo la vi en Amazon. Yo no sé, ustedes búsquenla en su plataforma favorita donde suelen ver películas o series. Y es un drama histórico que tiene muchos flashbacks de la década de los 40, pero se lleva a cabo en la década de los 60 más o menos, ¿no? Y esta es la historia de una mujer con 2 hijos que se le muere el marido. El marido era bastante mayor que ella.
Y resulta que el día que este señor fallece, llega una mujer bastante mayor que ella, preguntando por el marido, y resulta que era su primera mujer. O sea que el cuate nunca se había separado y había, pues ahora sí que vivido en adulterio con otra familia. Y ella empieza en un caminar con una paranoia, con una angustia, empezar a investigar de su marido, empieza a averiguar una serie de cosas, pero por si fuera poco, aparece una tercera esposa y después una cuarta esposa. Entonces, y esto basado en un hecho verídico, o sea, no son historias acá, no son rollos, está basado en la vida real de este personaje que creo que se llamaba Alan Wilson o Alex Wilson, no me acuerdo, y esta actriz que es muy famosa por una serie que se llamó The Affair, ella se llama Ruth Wilson y ella es la nieta verídica de esta señora Alison Wilson y ella interpreta a su abuela en la serie, junto con Ian Glenn, el actor escocés que hizo Lara Croft y Resident Evil, que hace el papel de este señor, este mujeriego que tuvo 4 matrimonios y además todos con hijos. Y Fiona Shaw también sale, que es la actriz de Harry Potter. Está increíble porque es un drama muy fuerte. Ella estuvo pues a punto ya verdaderamente de volverse loca investigando tanto del marido. Pues ¿qué les puedo decir? A mí me dio muchísima tristeza, ¿no? Pero al final ella entrega su vida a Cristo y se mete en un convento y ya se queda ahí de por vida hasta que muere, si no me equivoco, a principios del siglo XXI. Pero la serie es muy bonita y está muy, muy bien actuada y muy bien dirigida. Se la recomiendo. Se llama Mrs. Wilson, la señora Wilson. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de hoy fue el disco punk de junio de 2019 de la banda mexicana de punk Xenu and the Titans, el libro de Richard Hell, Soñé que yo era un vagabundo muy limpio, y por último la serie de Amazon que se llama La señora Wilson. Y ahora nos vamos a ir con un invitado. Antes de eso les recuerdo que me sigan escribiendo a cómo está la banda. Les recuerdo que tenemos fin de temporada este próximo lunes 16 de noviembre. Cerramos con un invitado de lujo. Descansamos el lunes 23 de noviembre y regresamos el 30 de noviembre con la segunda temporada, con un tremendo invitado. Lunes 30 de noviembre regresamos con la segunda temporada. Síganme en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y hablando del invitado de hoy, es una persona que quiero mucho, que somos amigos desde hace muchos años. Compartimos escenario varias veces en la década de los 80. Es un músico sumamente ecléctico que ha participado de buena parte en el quehacer musical de México. Desde el rock como guitarrista, cantante y compositor de Bon y los Enemigos del Silencio, hasta la composición y producción de música para cine, teatro, televisión, radio y hasta sala de concierto. Se ha desempeñado como director musical de los festejos del Bicentenario de México 2010 y es asesor y conferencista regular del Laboratorio de Música para Cine organizado por Sundance, IMCINE e Ibermedia. En 2011 fue comisionado por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México para componer Tochín, el conejo de la luna. Ha hecho música contra imagen en muchas películas, pero aquí les voy a mencionar El Americano, Los Sufragistas, La Leyenda de la Llorona, Don Gato y su pandilla, Así es la suerte, Rudo y Cursi y otras más, porque ha hecho para muchas películas. Con su hermano Marcelo formaron una banda hace un par de años que toca puro y auténtico blues. Ellos se llaman Los Señores. También somos colegas en el colectivo de rock en tu idioma sinfónico y en el rock en tu idioma eléctrico. Con ustedes, mi querido amigo, el talentoso Leoncio Lara, Bon. Y nos vamos a este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Mi querido Bon, qué bueno tenerte. Querido Piro, qué gustazo, ¿no? Un gustazo estar aquí contigo. Ya me tocaba. Sí, viejo. Ya me tocaba estar en tu programa. Definitivamente ya era hora. Ya era hora. Y fíjate que estamos terminando la primera temporada. Tú eres el penúltimo invitado de esta temporada y la siguiente semana cerramos y regresamos el 30 de noviembre ya con otro invitado con nuevo para la segunda temporada. Y fíjate que ha sido una temporada muy padre porque
yo me aventé muchos podcasts yo solo, pero nos hemos dado cuenta que la cuestión de tener cuates y platicar con ellos y platicar de un disco importante en sus vidas o algún disco interesante se ha vuelto muy atractivo para casi toda la banda que nos escuche. Entonces yo creo que la dinámica va a ser un gran porcentaje siempre con invitados y luego a lo mejor a veces me quedo yo solo, ¿no? Qué buena onda. No, pues ha sido un éxito tú. Ya te veo dando el giro. Sí, hacia el YouTube sí, y el podcast. Sí. No. Tenemos que seguir adelante con la música. Esa es nuestra pasión. Esperemos que sí, pero bueno, no está de más. Y vamos, nuevos. Y estamos ya casi en la recta final para nuestro encuentro el 14 de noviembre ahí en el auditorio, ¿no? Así es. Oye, Así es, ya va todo caminando. Yo tengo tanto que platicar contigo, Bon, pero yo quisiera empezar por tu niñez. ¿Qué música escuchabas en tu niñez? ¿A qué hora se te ocurrió? Yo quiero una guitarra. ¿Cuál fue tu primera lira? ¿Cómo empezaste? O sea, me encantaría que platicaras un poquito de todo eso, de todo ese proceso que tuviste. Sí, claro. Que es muy importante siempre porque son procesos que de alguna manera te marcan. Mis papás fueron siempre melómanos absolutos. Entonces yo desde muy niño, de hecho, cuenta la leyenda que que cuando mis papás se fueron a estudiar a Italia, y entonces vivían arriba de un bar. Y cuenta la leyenda que todas las noches en ese bar tocaban Michelle de los Beatles, porque era el sencillo que acababa de salir de Rubber Soul, que es del año en que yo nací, 65. Y bueno, de alguna manera sí hay alguna conexión, porque yo cada vez que oigo esa canción como que entro en un estado como de pasmación todavía a la fecha, ¿no? Entonces algo hay ahí, pero no deja de ser una leyenda. Pero el caso es que mis papás oían muchísima música, entonces pero además no solo oían digamos a los Beatles, oían mucha música clásica. Después ya más hacia los 70s empezaron a oír mucha música folclórica de todo el movimiento latinoamericano. Digamos, mis papás se encargaron de llevarme desde muy chico por ejemplo, no sé, a cuestiones completas de las sonatas de Beethoven en piano. Así, imagínate, llevar a un niño más o menos chico a eso, sí, era como había que ser un valiente para hacerlo. Y mis papás fueron los que me forzaron, porque eso fue lo que hicieron, a estudiar la guitarra. Ellos a los 6 años dijeron que yo debía tocar un instrumento y me compraron una guitarra y me metieron ¡Qué chido, güey! Entonces, y yo de hecho, porque estaba muy chico, yo me escapaba de repente. Tú eres el mayor de 3 hermanos, yo soy ¿no? el mayor de 3 hermanos. Leoncio, Marcelo y Camilo. Y los 3 músicos y los 3 exitosos. Increíble. Y los 3 nos dedicamos a esto, fíjate. La cosa es que nos llevamos 5 años cada uno, entonces medio que somos, pues casi que únicos, hijos únicos cada uno, ¿no? O sea, sí es una cosa horrible. Sí. Pues más que horrible, extraña, ¿no? Pero no horrible. Extraña, sí, peculiar. Pues peculiar. Sí, digo, pero imagínate, pienso como papá, debe ser tener 3 hijos únicos está rudo, ¿no? Sí. Sí, pero ¿sabes qué? Para mí está más padre. Pero el caso es que 5 años de diferencia entre cada uno está padrísimo, porque no es así de que 8 meses, 1 año y medio. No, hijo, eso se vuelve de locos, man. Sí, bueno, sí, porque ya es todo, pero pues, de alguna manera es como todo ahí jala parejo, ¿no? Y acá no, acá cada quien tiene su onda y cada quien se cree muy especial, pues ese es ese es el problema, ¿no? Entonces, el caso es que ellos me metieron a clases de guitarra y se mantuvieron muy firmes en que yo debía estudiar. Y a mí, pues en realidad me empezó a gustar cuando empiezas, porque lo difícil, yo siempre he pensado de estudiar un instrumento es que mientras no suena, mientras no logras hacerlo sonar, es horrible. Porque, frustrante. Pues, es frustrante, no tiene ningún sentido, no hay ninguna gratificación, etcétera, ¿no? Pero ya cuando empieza a sonar, pues entonces ya
pues ya es padre, ¿no? Entonces, y luego cuando te empiezas a aprender canciones y todo esto y llamas la atención, ¿no? Y todo, pues entonces ya se vuelve ya un elemento muy importante de tu crecimiento. Entonces, bueno, yo seguí seguí que después me metieron a clases de guitarra clásica. De hecho, yo primero empecé estudiando guitarra clásica, leer notas y los estudios de Leo Brouwer y la música renacentista y todo esto, hasta que justamente en secundaria, en el Aurrera de Miguel Ángel de Quevedo, vi unos discos, entre ellos el Houses of the Holy y uno de Deep Purple, que fueron mis discos que compré, mis primeros discos. Y entonces ahí descubrí el rock and roll, ¿Y qué disco? Pero el rock and roll, digamos, más actual. Y fue así como de, bueno. ¿Y qué disco de Deep Purple era, Bon? Era el Made in Europe. El Made in Japan. Made in Japan. No, el Europe. Es que hay dos. Hay el Made in Europe y este era el Made in Europe. Era el Made in Japan, era el doble y este era el sencillo. Ok. Y es el Made in Europe que trae, pues, trae menos rolas que el Made in Japan. Pero clásicas. Pero pues las clásicas, sí, Smoke on the Water. No, y la alineación aquella de Ian Pace, John Lord, Ian Gillan, exactamente, la alineación original, Richie Blackmore. ¿no? Richie Blackmore, o sea, sí, full Sí. heavy metal, ¿no? Full hard rock. Y eso me sacó de la música clásica y olvidé todo, la música renacentista, y dije, yo lo que quiero hacer es... Qué fuerza el rock and roll, Entonces empecé... Sí, entonces ahí de tener mi guitarra de palo y todo, pues pasó a ahora quiero una guitarra eléctrica y todo, lo cual era pues muy difícil en esas épocas aquí en México. Te recordarás que conseguir cosas era pues complicado. Había algunas tiendas de música, algunas guitarras japonesas ahí de mediana calidad, pocos amplificadores. Vamos, había muy poca posibilidad. Entonces estuve ahorrando un ratote hasta que me compré mi primera, ayudado más por mis papás y por una tía muy querida que todos cooperaron para que me comprara mi guitarra y me compré mi primera guitarra y yo siento que ahí fue donde empezó un poco mi camino. ¿Qué edad tenías, Bon? Del rock and roll. Ahí iba en primero de secundaria, o sea, debo haber tenido 11, 12 años. ¿Y qué guitarra era? Esa guitarra era una Aria Pro. No, esa no era Pro, esa era una Aria nada más, que era como las primeras japonesas, unas de estas japonesas, en realidad muy buenas guitarras, no. pero pues digamos, era lo que conseguías aquí, ¿no? O sea, yo veía, por ejemplo, Led Zeppelin y todo, y veía las Gibson y las Fender que traían otros y todo esto, y Richie Blackmore traía una Fender, y eso era imposible de conseguir, eso era como conseguir no los vendía. Un Cadillac, no los vendía. Y a lo mejor todavía a lo mejor a ti te tocó los primeros que se empezaron a vender, porque cuando yo empecé, por ejemplo, a tomar clases de bajo en una tienda que se llamaba Tiels, que era una cadenita de tiendas, a lo mejor las recuerdas. Eran como 3 o 4 que se llamaban Tiels. Ahí sí de pronto no veías ni una guitarra Fender ni una guitarra Gibson. Ya como de pronto, como a mediados de los 70, creo, se empezaron a ver. Pero sí. Algunas, y pocas, y carísimas, porque la importación de esas cosas, y como sí había unas guitarras mexicanas, porque estaban las Sonatón. Las Sonatones, sí, y los amplis también. Entonces, como que sí, o sea, era imposible, eran precios, pues muy caros para aquí. Entonces sí, te alcanzaban para estas japonesas, algunas, o las mexicanas, pero las mexicanas sí era tocar como un palo, así, que solo si estabas realmente fuerte, así. Las cuerdas a 1 pulgada de altura del brazo, sí, ¿no? Exacto, así, del mango. O sea, ni Stevie Ray hubiera podido tocar esas guitarras. Y entonces, pues sí era muy complicado. Pero sí, ahí prácticamente a esos 11 años, y que además en la escuela, en el Colegio Madrid donde yo iba, había un taller de guitarra. Y el taller de guitarra lo daba no me acuerdo cómo se llamaba el maestro, pero lo que me enseñó ese maestro básicamente fue la escala pentatónica de blues. ¿No? Y que eso fue, pues sí, que eso fue básicamente aprender a hacer rock. Te abrió la cabeza. Para mí esa escala es como básica para improvisar, y con el Blue Note, ahorita que dijiste de Blue, la tercera bemol, eso te cambia el panorama.
pues sí, con eso tienes para poder improvisar casi en cualquier circunstancia, y entonces pues eso te da como mucho, y nos puso un año a practicar, así, aprendérsela en sus diferentes formas y a lo largo de Claro, todo el claro. brazo. Y con eso, vamos, eso fue una de mis grandes. Hubo como dos grandes educaciones en esa época. Una fue esa, y otra fue que mi papá nos llevó al primer festival de blues en la Ciudad de México, la sala Nezahualcóyotl, recién inaugurada en esto. Estoy hablando de 1978, algo así. Eso te iba a decir, yo me acuerdo de eso porque Sí, Armando Blanco de Hip 70 tuvo que ver algo con ese festival que vino. ándale, ¿No vino Coco Taylor? vino Coco Taylor, bueno, yo vi a Muddy Waters, Uf, a Willie Dixon, a Howling Wolf, a Coco Taylor y a John Lee Hooker. O sea, madres. vi, digamos, el panteón blusero, y me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo, de manera que es algo que quedó ahí No, pues que siempre. viste raíces de a de veras. Sí, de veras, vi a los meros, pues a los grandes del blues ahí, y en una época donde todavía estaban muy, muy activos, pues sacando discos todavía. Por ejemplo, Muddy Waters había recién sacado hace poco su disco Hard Again, que es el disco que produjo Johnny Winter, El otro, que es como uno de sus grandes éxitos. hace poco Sí, estuvimos hablando de Johnny Winter aquí en el podcast, un albino con alma de negro. sí, no, exactamente, no, y otro de los De los grandes, grandes. otro que aprendí con ellos, ¿no? Otro que de trabajar con estas gentes, pues se volvió uno de ellos. Entonces, eso a mí me impresionó muchísimo. Y eso quedó, aunque nunca quedó demasiado evidente en lo que yo hacía, en lo que hice después, digamos, hasta ahora quizás, siempre fue una cosa, el blues siempre fue, para mí lo que definía, por ejemplo, que algo fuera rock and rollero o no, es si tenía como ese toque de blues, ¿no? Como esas guitarras, ese sonido, esa aproximación que tanto me impresionó en el blues, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, digo, ahora que lo liguemos a mi disco favorito, pues Led Zeppelin es eso, ¿no? Totalmente. Es agarrar eso, transformarlo un poco, luego ni siquiera transformarlo mucho, pues, y es eso, ¿no? Yo diría Claro. que casi todas las bandas de esa época, los Rolling Stones, toda esa influencia Claro, del sí. blues es muy marcada en ellos. Obviamente Jimmy Page le dio un twist increíble, ¿no? Pero yo creo que Keith Richards traía Sí, Keith una Richards, influencia sí, bien marcada junto con el Brian Jones, y ya después que entró Mick Taylor todavía hasta se notaba. Y con Ronnie Wood, sí, pues ya, ¿qué te puedo decir, no? también, sí, no, es que de alguna manera a esos ingleses de los 60, digamos, les pasó un poco lo mismo que a mí, que es que a ellos les tocó, digamos, ver a estos bluseros cuando se los llevaron después de la guerra, como bueno, intercambios culturales, ¿no? De que llevaban de América, ¿no? De sus salvadores. Y a ellos les tocó ver a estos mismos, a Muddy Waters, a Howling Wolf, a todos ellos, y tuvo ese efecto así cautivador, de manera que si tú te fijas en esta época, toda la British Invasion, incluidos los Beatles y todos, tienen una gran influencia del blues, así absoluta influencia del blues, los Rolling, los Yardbirds, Sí. después Zeppelin, The Who, o sea, todos pasaron por haber visto a estas gentes y haber quedado muy impresionados con ellos. Tanto que lo aprendieron y lo transformaron en algo que después pues, es la onda inglesa, ¿no? Sí, la onda que viene desde la educación hasta nuestros días, pues. Siempre la creatividad inglesa será muy respetada y admirada en el mundo, porque mira que han hecho buena música, una pequeña isla en Europa que se cuece aparte, ¿no? Nada que ver con el... Sí, y que curiosamente, que punto en épocas de Beethoven era considerada la isla sin música, ¿no? Fíjate. Así lo consideran los europeos, era como ahí, estos cuates no saben hacer música, estos no tienen música, eso no, o sea, no se les da. Y es curioso porque todavía hasta los 50s, por ejemplo, no había guitarras en Inglaterra. Okay. Las guitarras entraron cuando empezaron a ver a estos bluseros y incluso los guitarristas clásicos famosos, como que se acaba de morir, ¿cómo se llama? Eddie Van Halen. Ay, se me fue el nombre.
No, el clásico, se acaba de morir un guitarrista inglés, pero de guitarra clásica okay. y que también tocaba el laúd muy famoso, que se llama Julian Bream se llama. Okay. Y él dice que de joven, en los 40s, no había guitarras en el Reino Unido, o sea, había pianos, acordeones, flautín, Sí, música todo menos barroca. guitarras. De Sí, esa música media digamos que barroca con y la música popular era más bien en piano o en acordeón. otros El instrumentos acordeón era de muy popular, acordeón, ¿no? exactamente, pero que a raíz a partir de los 50 con el rock and roll y algunas cosas de jazz americano, empezaron a ver la guitarra y también les llamó mucho la atención. Y bueno, los guitarristas ingleses, pues hay muchos que son como los grandes dioses de la guitarra, ¿no? De Clapton, Jeff Beck, y Jimmy todo Page. Jimmy Page, Sí, yo creo que sí. ¿no? O Sí, sea, ¿no? los, Entonces, bueno, se ve que hubieron cosas que los impresionaron y que dijeron esto es lo mío y se pusieron las pilas. claro. Sí, Sí, definitivamente, ¿no? ¿no? Después Inglaterra desarrolló hasta su tremenda marca también de guitarras y de bajos, ¿no? Así es, sí, Por- y de sí, amplificadores. no, amplis tremendos, los Hi-Watt, Sí, y los los Marshall, Marshall, nada sí, más, o sea, sí, y sí que las son como Rickenbacker, sinónimos de rock y, y las Rickenbacker ¿no? y los Vox, Uy, ¿no? los Vox que eran de antaño, fueron de los primeros. Sí, Sí. pues sí, Oye, de Bon, los primeros y los que usaron, ¿no? entonces estudiaste en el Williams. No, en el En el Madrid, Madrid, perdón. Y el Madrid sí, era una escuela muy artística. Ahí eras compañero de Alejandro Giacomán, de Saúl Hernández, exactamente, creo, sí, de... y de Alfonso André Ok. y de José Areán, o sea, ahí Ah, realmente mi banda siempre fue la banda de la escuela, pues, o del sea, Madrid, claro. era nuestro grupo del Madrid, así nosotros empezamos tocando en la sala de audiovisual de la secundaria y luego pasamos a las verbenas y ya de las verbenas salimos al mundo, pues, Ok, o sea que se pero puede, sí, siempre en esa etapa en la que tú estudiaste, se podría considerar, ¿estabas en secundaria o en prepa allá en el Madrid? estuve secundaria y prepa y parte de la primaria, O o sea, sea, te sí, fue aventaste. largo, Y me aventé casi prácticamente todo. de esa etapa salen Caifanes y Bonnie los enemigos del silencio de la misma escuela. Sí, prácticamente, y salen otras bandas también, Frata también sale de por Ok. ahí, había grupos antes pues tú debes haber alguna vez alternado con Anchorage o alguno de Claro, estos, recuerdo y muy bien los a Pardo, Anchorage. ¿cómo se llamaba su banda? Mistus no es ¿cómo se llamaban los de Veras me atrapaste? Uf. Los, Los de la película esta, Manchuria. Manchuria. Manchuria también eran de ahí, por Esa era la ejemplo, o sea, película de ellos, creo, ¿no? en la Sí, película, sí, claro, sí. sí. Es que el director, uno de los de Manchuria, dirigió esa película de Veras me atrapaste, de You Efectivamente, Really Got sí, Me, sí. Que la eran primera medio película rock and roll. progresivos y Ándale, Anchorage sí, tenía estas portadas un poco tipo Roger Dean de Yes, ándale, tirándole como esa sí, onda. pero y Anchorage hacían puros covers así de We're an American Band, y así como hits, rock and roll, tocaban Bob O'Reilly Pero sacaron también, un par de o sea, discos vamos, de música original, si no me sí, equivoco, ¿eh? sí, Por ahí, también, ¿no? sí, también, Ah, bueno, entonces también, el sí. Madrid, pues sí fue una buena fuente de. Tenía una tradición rock and Qué rollera, te bien. digo, pues mi maestro el que daba el taller de guitarra, pues lo que me enseñó fue me enseñó el blues, o sea, Claro. digamos, no me enseñó bolero ni nada de eso, me enseñó la escala de Y blues, ¿no? entonces formas Bon estando en la prepa, Bon y los enemigos del silencio, o Eso terminando. fue después de la prepa. Ahí teníamos básicamente Giacomán, Areán, yo y otro amigo argentino que después se regresó, que se llama Brian Chambuleirón, que se regresó a Argentina y ahora es un tanguero muy Órale. connotado. Hace tango antiguo y canciones, chansons y cosas así, y él toca la guitarra muy bien. Y sí, teníamos una banda que se llama Áncora, no, que se llama Áncora, que se llamaba Cáscara. Cáscara. Cáscara, y esa era nuestra banda de ahí, y lo que hacíamos era Es una como cascarita, una cascarita. rock progresivo, porque la onda era que lo que importaba era lo de adentro, no lo de afuera, por eso se llamaba Cáscara. Entonces hacíamos ondas
ondas, nos gustaba mucho Yes y Genesis y esta onda, y queríamos hacer como ese Pink Floyd, desde luego, y queríamos que hacer como ese tipo de ondas, y teníamos rolas ahí largas y con solos y partes, y Giacomán tocaba cosas de Händel de repente ahí a la mitad, y o sea, como muy progresivo, pero pues sí, ciertamente llegaron los 80s y empezaron a oírse. Bueno, yo desde pues muy cercano a los 80, si no es que 79, me hice del disco de los Sex Pistols, Claro. de Nevermind the Bollocks, y ahí ya se podía percibir un cambio. Sí. Que si se notaba acá. Grande. Sí, ya se notaba para dónde iba la cosa, y entonces pues empezó, o sea, yo me acuerdo grupos como hasta Rush, ¿no? Rush, la banda, pues digamos progresiva También. y rock and rollera y todo esto. Los discos que empiezan a hacer en los 80s tienen una gran influencia del New Wave, ya empiezan a sonar los chorus, este sonido como ochentero. Oye, Yes, ¿no? Con Owner of a Lonely Heart, pues es una rola ochenterísima. Fíjate que yo, ¿no? Y es Yes. Yo siempre digo que la banda, para mí, que inventó el New Wave antes de que existiera, fueron los Talking Heads. Ah, bueno, sí, claro, sí. Esos sí, cuates eran, no, sí, o sea, sí. Y de verdad, está rolando por ahí un libro que te recomiendo mucho que se llama Remain in Love, escrito por Chris Frantz, el baterista de los Talking Heads, y te platica de toda la evolución y de todo, y ellos le abrían a los Ramones, y se fueron de gira como de 25 días, tocaron 23 días en Inglaterra y en Europa abriéndole a los Ramones, y tú dices, imagínate el contraste de Talking Heads y los Ramones, pero era tal la necesidad de los chavos de empezar a oír música diferente que el 80% de los lugares estaban sold out. Sí, claro, sí. Y además sí hay una conexión, yo siento. Yo siempre pensé que había una conexión entre el punk y el New Wave muy, muy clara. Totalmente. Digamos, sí. El punk era como la actitud y todo esto, y el New Wave ya fue como el refinamiento, como un poco más sofisticado, musical de esa, la sofisticación, pero de esa actitud, ¿no? Yo siempre he pensado que es eso, y a mí siempre me parecieron como pasos lógicos, ¿no? O sea, tú oyes el disco de Joe Jackson, de Look Sharp, ¿no? Y tiene algo punk, pero también tiene algo muy New Wave, bueno. ¿No? Esa es como la combinación. Sí, Joe Jackson. Perfecta. Yo creo que Joe Jackson y Elvis Costello se cuecen aparte, ¿no? Sí, oye, son músicos aparte. Y pues. Entonces, Bon, yo creo que desde el primer disco de ustedes, o sea, desde oír Cuando vayas al Caribe, Voy a buscar, ustedes tenían un estilo sumamente definido, tú tenías una manera de frasear muy tuya, que para mí Bon y Los Enemigos del Silencio no se parecían a nadie. ¿Cuál tú crees que fue lo que te motivó, lo que te llevó a ese sonido a la hora de grabar ese primer disco, o simplemente así se dieron las cosas, de una manera tan auténtica, tan relajada, no sé? Sí, fíjate que sí hay un componente muy grande que es de que así se dieron las cosas, pero ya un poco analizándolo, siento yo que hay como muy claras las influencias y los gustos de los tres miembros de la banda, ¿no? Hay, por ejemplo, está Giacomán, que es un tecladista que viene de ser súper fan de Rick Wakeman y que tiene todo este rollo de los solos así, de estos épicos y como de virtuosismo. Tienes a un bajista que es Arián, que siempre fue como el más educado musicalmente de todos y que tocaba también el piano y tocaba Chopin y cosas así. Y luego me tienes a mí que vengo del blues y que tengo como gustos también por el progresivo, pero que estoy en esas épocas muy atento de lo nuevo. Y entonces yo creo que las tres cosas confluyeron muy naturalmente. Nunca hubo uno de vamos a hacer esto así, ¿no? Simplemente creo que caímos en el momento adecuado y que de alguna manera el tratamiento que le dimos a las rolas estaba muy acorde al momento en que estábamos viviendo, ¿no? El hecho de que Giacomán usara los sintetizadores, este tipo de cosas, que tuviéramos la caja de ritmos, que no es que quisiéramos tener la caja de ritmos, nunca tuvimos realmente un baterista en esas épocas como para trabajar, pero hasta después, y fue ya un poco más para en vivo, ¿no? Pero nunca hubo ese como miembro de la banda, ese baterista de la banda
que viniera y era difícil porque nosotros nos conocíamos desde secundaria, ¿no? O sea, ya. Que eso es ya padrísimo. Hacer una banda pues con sí, tus cuates, donde hay más o menos un nivel cultural, un nivel de conocimiento similar, es increíble. Sí, y que vas un poco creciendo también juntos con ellos. Entonces, era muy difícil de integrarse con nosotros porque pues ya éramos o sea, ya para cuando estábamos con Los Enemigos del Silencio en 88, y nosotros ya llevábamos casi 15 años de conocernos, entonces ya éramos así qué como tratar de entrar a una familia, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces las cosas se dieron un poco así y coincidió con que en ese momento así funcionaba. La caja de ritmos era súper cool en esa época, ¿no? Era como muy moderno. Acabo de estar viendo unos videos, me encontré de una banda de Los Ángeles que se llama World of Voodoo. No sé si te tocamos con ellos. ¡Qué joya! Sí. Es una joya eso. Uno de estos shows de un festival que se llamaba USA. El Oz Festival, el Oz. Que era famosísimo. Eso lo hacía eso lo hacía Steve Jobs. Esos festivales en California, el Oz Festival. No, ahí tocó The Clash, tocaron bandas increíbles. Sí. Y yo estaba viendo Wall of Voodoo en el movimiento punk de Los Ángeles, cuando estaba Black Flag, cuando estaba Fear, cuando estaban los Plugs, cuando estaba X, eran la banda medio techno de este movimiento. Era como la techno y la experimental de esa banda. Y ellos firmaron con la disquera del hermano de Stuart Copeland, con Miles Copeland, que se llamaba IRS, donde firmaron las Go-Go's y firmaron también a Wall of Voodoo. Y tenían el cover de Johnny Cash. De Johnny Cash, de Ring of Fire. Esa mero. Sí. Pues No, pues estaba viendo yo la actuación de ellos en el 80, y creo que es 86 o algo así, en el Oz Festival. Y qué maravilla, o sea, sintetizadores, un guitarrista padrísimo y el cantante que se llama Stan Ridgway, que después hizo cosas solistas muy buenas, es muy buen, según yo, muy buen letrista y muy buen compositor, y me siguió impresionando muchísimo. Entonces, ese tipo de cosas se daban en esas épocas, ¿no? Era como lo más novedoso y experimental, o sea, una banda que sale con una caja de ritmos y todo esto, y nosotros un poco por azares del destino así empezamos en eso. Entonces pues nos veíamos como muy modernos, ¿no? Cuando en realidad no era tan planeado, era pues eso es lo que hay. Claro. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y lo hacíamos en función de eso, nuestros arreglos y nuestro sonido, ¿no? Yo, pues hasta la fecha los admiro muchísimo, y con Giacomán llegamos a trabajar mucho juntos cuando tuvimos una etapa en que de alguna manera empezaron a caernos jingles. Y como no teníamos tecladista, pues le hablábamos a Giacomán y llegaba con su DX7 y hacíamos unas maravillas increíbles, sí, claro. Como en 1986, 87, por ahí, un poquito antes de que entrara ya Carlos Warman a tocar con nosotros, que fue como nuestro primer tecladista. Sí, claro. Pero no, Giacomán, Arián, o sea, el nivel musical de ustedes es verdaderamente muy respetable, mano. Oye, Bon, y grabas 2 discos, ¿no? Con Bon y Los Enemigos del Silencio, ¿o 3? 3, son 3, lo que pasa es que hay uno, está el primer disco, el que salió primero, que funcionó muy bien y todo esto. Luego nos peleamos con la compañía como buena banda alternativa, sí. y como artistas de verdad. Y sobre todo porque los deben de haber tratado muy bien. Exacto, también, sí, no. Bueno, no, y querían que hiciéramos unos covers que nunca nos dejamos, querían que hiciéramos unos covers de unos brasileños que nunca nos gustaron, y querían sobre todo que hiciéramos No Woman, No Cry en español. Cosa que, pues a mí me pareció absurdo, así, yo pienso respecto a eso, que si te van a poner a hacer cosas de ese tipo, ¿para qué te firmaron en un principio? Porque es prácticamente que maten tu esencia. ¿Qué tiene que ver la propuesta musical de ustedes con No Woman, No Cry en español? O sea, es de verdad para mentarles la madre, hijo. O sea, qué bueno, entonces, qué bueno que lo hicieron. Sí, no, y fue un momento donde estuvimos en una estirilla floja ahí con pues ya era Sony, no, creo que todavía CBS, y finalmente no cedimos nunca nosotros, y bueno, en términos de carrera, pues no fue muy buena movida porque salimos de la compañía,
pero yo siento que eso definió mucho nuestras vidas musicales en donde estamos ahora, y yo realmente me siento muy conforme de cómo se dieron las cosas, aunque en el momento era, pues, te estás saliendo de la CBS, Sí, ¿no? no. O sea, estás dándole la espalda al éxito, ¿no? Pero ahora lo veo con gran orgullo y con gran... Totalmente, totalmente. Yo creo que en ese entonces hicieron, para mí, con todo respeto, la movida correcta. Yo Pues tampoco sí, me hubiera yo dejado, también lo siento. totalmente. Yo Y también entonces viene el lo siento. segundo disco. El señor Tapaderrumbes es el tercero. El señor Tapa es el El segundo, segundo ese es el con segundo, Espartaco. el señor con Spartacus, que es un disco independiente, en realidad, que grabamos en casa de Giacomán, y que nos tomó años hacerlo, porque todavía la tecnología no era tan sencilla, teníamos una grabadora que de hecho era muy avanzada para la época, que eran 8 canales a un cuarto de cinta, pero entonces lo sintetizaba, o sea, era un relajo, Sí. fue un trabajo rudo hacerlo, y nos tomó mucho tiempo. Y lo sacamos, y bueno, pues sí, ciertamente, esto salió debe haber sido 94. Que trae la rola de eh, Baile de Locos. Qué gran el canción baile de esa. Qué locos, buena sí, que canción. sí tuvo, yo creo que dos, a pesar de ser independiente, tuvo como dos buenos sencillos, que es Baile de Locos y Si tú te vas, que es una rola como muy, muy pop, con ritmo como Tamla de Motown, así, que esa también funcionó muy bien la rola, pero en realidad sí, la diferencia entre estar todavía en esas épocas con una disquera grande a estar una independiente como Spartacus, que además era más distribuidora que compañía, digamos, pues sí se notó, porque no había, no hubo mucho, pues no, o sea, vamos, no funcionó mucho el disco, además de que las cosas estaban medio cambiando por esas épocas de los 90. Claro. Ahí Venía el fin venía de la siglo, revolución estaba digital. así, la cosa digital, había mucha música electrónica, empezaba el ponchis ponchis, como que estaba cambiando mucho la cosa. Entonces, pues no funcionó mucho, pero sí nos sentimos muy orgullosos de ese disco, porque lo hicimos en el departamento de Yacomán, Allá en digamos Torres así, de Miscuac. en Torres de Miscuac, con un Atari y la grabadora, esta Tascam de 8 canales y todo MIDI, y como pudimos. ¿Y cuál es el tercero, Bon? ¿Cuál es el tercer disco? Y el tercero se llama Un beso y bang, que ese disco ya lo sacamos con Ariola, y según yo es el disco como más logrado de Bonnie y los Enemigos ¿Y del de Silencio. qué año es? Ese es 97. Ese es 97, y ese es un disco que ya produjimos nosotros, o digamos otra vez, pero que tuvimos como más recursos para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, grabamos ya con un baterista bueno, un cuate que se llama Dave Salinas, de ahí de Los Ángeles, que después nos hicimos muy cuates, y todavía yo de repente trabajo las películas con él y todo, y lo hicimos, mezclamos muy bien en un muy buen estudio, y logramos, siento yo, un sonido padre de ese disco de Un beso y bang. Ahora, también te digo, siempre ya las cosas pues no son siempre como uno quiere, y digamos, si tuvo un par de sencillos más o menos así, pero ya no funcionó nunca como el primer disco en términos Sí, por el comerciales. timing y todo lo que se gestó Pues en ese momento, claro. y las cosas pues luego no, vamos, pues es raro, es un mundo raro. Y además de que nosotros ya también estábamos un poco en otros caminos, ¿no? Yo ya estaba también en lo de la música de las películas. Arián ya había terminado de estudiar su carrera de dirección de orquesta. Giacomán estaba muy clavado también en las masterizaciones y en los rollos más técnicos del sonido y todo esto. Entonces, como que ya también andábamos por otros lados, entonces tampoco le movimos Claro. nosotros mucho Sí, al disco, sí, ¿no? las cosas a veces tienen que ser de una manera más sutil y Pues no sí. forzarlo tanto, ¿no? Y a nosotros, fíjate que siempre finalmente nos gustó casi que más hacer los discos que tocarlos En vivo. en vivo. Disfrutaban más Siempre eso. fuimos Oye, que nos gustaba eso.
Y después de toda esta etapa, digo, yo ya sé que ahorita estás tocando con tu hermano Marcelo, está Elohim, el baterista también en Moderato, y está Areán en el bajo, ¿no? Y tienen esta banda de blues, después de todo regresas a esas raíces que tanto te gustan, que se llama Los Señores. Platícanos un poquito de esto. Pues mira, esto fue así como después de muchos años y un poco provocado también por el rock sinfónico en tu idioma, el volumen 1 en el cual estuvimos juntos tú y yo. Pues fue muy padre reencontrarse un poco con el escenario, con todo esto, ¿no? Y entonces, como que había esas ganas de volver a tocar, ¿no? Algo, pero también había esa cosa de, pues no quiero, tampoco Bonnie Los Enemigos o sea, como que eso tampoco a mí me convencía mucho, además de que ya con el sinfónico como que había, pues ya cubierto ese rollo, ya había cantado Voy a buscar otra vez, y entonces, yo llevaba un rato, cuando estaba en eso, llevaba ya como 3 años de estudiar el country blues, porque yo soy así medio obsesivo. Entonces de repente me entran obsesiones así como esa que me entró de yo quiero ver cómo es el country blues, y me puse varios años a estudiarlo así, pero profundamente, así la música digamos, de blues, pero rural de los 20, digamos, a Robert Johnson, Skip James, o sea, todos estos blueseros. ¿Por qué no te tocas algo, carnal? Tócate un cachito ahí de algo de eso que te apasiona. ¿Y esa lira qué es? ¿Una qué? Una Guild. Guild. Es una Guild 61. Mangos. Esta lira es más vieja que... Es una de estas viejitas con una sola pastilla. Padrísima. Y la France. Sí, es una muy, muy bonita guitarra, y además también funciona como acústica. Pero entonces me puse a estudiar toda esta onda, te digo, que es como la manera, como que en primer lugar los negros del sur, de la zona de Luisiana Mississippi. y de Mississippi, aprendieron a tocar las guitarras y a hacer sus canciones, ¿no? Y finalmente luego eso lo ligas, y eso es el rock, ese es el principio del rock, eso es el principio totalmente del rock. Entonces encontré, por ejemplo, una señora que se llama Elizabeth Cotton, que aprendió a tocar la guitarra ella es zurda, con una guitarra que tenía las cuerdas de derecha, pero ella la toca con las cuerdas de derecha y al revés, así como tú. hizo grandes canciones. Por ejemplo, hay una muy famosa que se llama Freight Train, que es un country blues muy famoso, y mira, pues eso es como esta onda, ¿no? Ya nos transportamos ahorita a Luisiana, y yo creo que los años 30, 40, ¿qué sería esto, viejo? Es música de los 30, sí, fácil. De los 30. Ahora, y ahí está todo el espíritu, siento yo, del rock and roll, todo el espíritu. Y ese picking, pensando que ella tocaba con las cuerdas al revés, le debe de haber sido dificilísimo, ¿eh? Sí, es una locura tocarlo. O sea, de hecho, parte de que me tardara yo tanto en estudiando esta música es que hay que aprender a hacer el picking. Claro, porque tú como derecho tienes la cuerda grave con el dedo gordo. Arriba, y ella lo tenía al revés, entonces ha de haber sido dificilísimo para ella tocar eso. Nadie sabe cómo lo hace, o sea, es muy complicado, porque una cosa es hacer acordes, que bueno, pues eso tampoco está fácil, pues, pero bueno, tiene un poco más de sentido. Pero ya hacer el picking, claro, y además hacer la rock es una... ¿Cómo se llamaba ella, Bon, otra vez, por favor? Ella se llama Elizabeth Cotton. Y hay videos ahí, búsquenlos en YouTube.
ahí los videos que hay, ella ya es muy grande, Sí. Y ya tiene la voz muy cascada y todo esto, pero tiene una onda. De hecho, su historia es increíble porque Peter Seeger, el famoso músico que como que se dedicó a recopilar la música folk de los Estados Unidos, entre la música apalache, música country blues y todo esto, tenía una muchacha, una señora grande que era la muchacha de la casa, que algún día vio la guitarra y se puso a tocar y le dijo, no, es que yo hacía unas canciones y todo esto. Era Elizabeth Cotton. Cotton, como algodón, Elizabeth Cotton. Exacto, Cotton, sí, resulta que pues ella hizo estas canciones, todo esto, y como todo, pues como muy buena parte de los bluseros de esa época, pues tuvieron después que trabajar en otras cosas, y ella se dedicó a ser empleada doméstica, hasta que este hombre dijo, oiga, pero usted es la del Freight Train y de estas famosas piezas, y pues sí, era ella. Qué bárbaro, man. Es una historia increíble. Qué buena onda, sí. Había muchos bluseros que de esas épocas de los 30s y 20s que grababan una rola con alguien, con Lomax o alguno de estos que iban a grabar, la rola pegaba y luego en la calle estaban tocando y alguien les pedía la rola que ellos habían tocado, así de, se sabe tal, pues sí, yo la hice, y la tocaba ahí en la calle y le daban unas monedas, así era la onda. Y esto es más o menos, este es el concepto que estás manejando entonces con los señores, con tu banda actual. Pues, no, es un poco blues más moderno, porque digamos el blues, el country blues es muy, muy acústico, es normalmente una guitarra y voz, ¿no? Okay. Solo, pero digamos nosotros hacemos un blues más eléctrico. Y están Marcelo, tu hermano, y tú tocando dos guitarras. Dos guitarras, bajo y batería. ¿No? ¿Y cantan Marcelo y tú? Canta solo Marcelo. Yo cumplí mi sueño de no ser el cantante. Y dedicarte a la lira nada más. Y Marcelo cumplió su sueño de no ser nada más el guitarrista y cantar. Está bien. Porque además siempre ha cantado, Marcelo siempre ha cantado y es muy buen showman. Entonces, él se encarga de eso y yo estoy cumpliendo mi sueño de ser el guitarrista misterioso de atrás. The Mystery Man. Oye, qué bien, mano. Qué bien. Bon, sí. Hijo, mano, la verdad que qué buena plática, viejo. Qué buena plática. Sí. Como sabes, aquí de pronto en Cómo está la banda, siempre hablamos de algún disco importante para nuestro invitado y tú has escogido pues un clásico con el que prácticamente vamos a cerrar esta charla, que es el Houses of the Holy de Led Zeppelin. Houses of the Holy de Led Zeppelin. Sí, no. Sabes que es muy difícil escoger un disco porque hay muchos y además van cambiando y esto, pero hay algunos discos, yo diría que un puñado de discos a los cuales uno regresa siempre, ¿no? Que puede que pasen años sin que los oigas, pero regresas y los oyes. Desde luego hay muchos de los Beatles que me sucede eso, hay muchos de blues que me sucede eso, pero ya en términos, yo creo que de mi formación y de lo que sigo disfrutando muchísimo, Led Zeppelin siempre fue, es algo a lo que regreso, y ahora con mi hija otra vez lo oímos en el radio a todo volumen, y vamos, como que no perdiera esa energía en ti. A mí me parece muy interesante, Bon, que no escogiste ni el 2 ni el 4, sino escogiste el quinto disco de ellos. ¿No? El Houses of the Holy, además, porque el 4 que trae Black Dog, Stairway to Heaven, el segundo que trae Moby Dick, Whole Lotta Love, Heartbreaker, son como discos impactantes, ¿no? Y sin embargo a ti te llegó muy duro el Houses of the Holy. Platícanos. Sí, ¿sabes por qué? O sea, yo fui hardcore fan del Zeppelin, ya cuando Led Zeppelin estaba en sus últimas, ¿no? Ya, digamos, a mí me tocó todavía la salida del último disco del ¿cómo se llama? En donde viene All of My Love, ¿cómo se llama ese Coda. disco? El que viene en un... No, el siguiente de Coda todavía, The Song Remains, ¿cómo se llama? Me acuerdo. Bueno, ahorita. No, ese es el álbum en vivo, que ese es otro de en vivo. Pero no, el que te digo yo es el último disco que hizo Zeppelin antes de que se muriera John Bonham. Justo.
Pero, y sí, yo he sido fanático de todos y en todos los discos hay grandes cosas, pero este disco es el disco que, digamos que yo siento que hace como una recapitulación de todo lo que es Led Zeppelin, ¿no? Así de todo y como del refinamiento ya absoluto de Zeppelin. O sea, desde luego Led Zeppelin 4 tiene los grandes éxitos, Stairway to Heaven y Rock and Roll, ¿no? Y Black Dog, ¿no? Pues, sin duda. Pero lo que tiene es esta como paso siguiente creativo, sin ser necesariamente el más comercial, sí es como llevar el refinamiento de esas super rolas y todo esto allá a su nivel más alto, porque yo sí siento que después del Houses of the Holy sí viene para abajo la banda creativamente, ¿no? Después viene Physical Graffiti, que bueno, trae Kashmir y todavía y además trae rolas de Houses of the Holy. También. El claro, Physical Graffiti. Sí. Cosas que se habían quedado de y luego viene Coda, no viene todavía otro, luego Coda, y luego está Presence. Y luego Coda, y luego ya finalmente que se llama, que no me acuerdo. Nos tenemos que acordar antes de que acabe el programa. Sí, porque qué clase de fan de Zeppelin que no se acuerda de su último disco, pero es que fue muy criticado, me acuerdo cuando salió yo, sí fue así de, no me terminó de gustar, ahora me gusta All of Your Love y All of My Love y todo esto, pero entonces sí fue así de, esto no suena tan Zeppelin, pero tiene, mira, te digo, a mí me gusta mucho porque tiene el espíritu de Zeppelin, tiene rolas como The Song Remains the Same, que es así, expansiva rola, ¿no? Tan así que el disco en vivo se llama The Song Remains the Same, ¿no? El doble en vivo, que es un super disco en vivo. Tiene esta rola medio folk que después se transforma en rock and roll, en como el Rain Song y la otra que no me acuerdo cómo se llama. Y luego tiene experimentos como un reggae, un incipiente reggae en Dire Maker, ¿no? Que es como es un reggae, pues es un reggae pero mal hecho, digamos. Es como Obladi Oblada, que también es un reggae pero sin agarrarle la onda a lo que es el reggae, porque en realidad hasta que no llega Police, los ingleses no saben hacer reggae, ¿no? Y tiene eso, y que por cierto, esa letra tiene unas frases casi que calcadas de lo que después usa Every Breath You Take, tal cual, así de every move I make, every move I take, y así dice la rola de Zeppelin. la de Jamaica. Exacto, sí, esa. No, y trae the Rain Song, No Quarter. Rain Song, que sí, ¿no? y luego No Quarter, que es así como, bueno, pues ya la rola así como mística absoluta, ¿no? Ya con este sonido muy estilizado de Zeppelin, con el Rhodes, porque otra de las cosas que después uno se va dando cuenta es que el bajista de John Zeppelin, Paul Jones, tocaba piano muy bien. Tocaba los teclados, es el creador del riff de Black Dog, o sea, ese no es un riff de Jimmy Page, eso lo hizo en el bajo, sus bajos son increíbles, es un orquestador increíble, ahí justamente en Song Remains the Same, y en No Quarter, hay unas orquestaciones ahí con el melotron increíbles. No, John Paul Jones tiene un trío con David Grohl, el baterista de Nirvana, que fundó que luego fundó Foo Fighters, y con Joshua Home de Queens of the Stone Age, que se llaman Them Crooked Vultures, los buitres jorobados. Un tremendo trío, ¿eh? Y después también ha producido, no sé, había una banda punk precisamente también de Los Ángeles que se llamaban Butthole Surfers. Y John Paul Jones les produjo un disco que es increíble, pero un disco bien extremoso, bien anárquico, bien punk, así fuerte, y es una producción de John Paul Jones. Es un músico muy versátil. Es muy versátil, es un estupendo músico, estupendo bajista también, totalmente. Porque muchas líneas de bajo de Zeppelin son padrísimas. Y bueno, pues tienes a Jimmy Page, que es el Guitar Hero, o sea, uno de los grandes Guitar Heroes de la historia, donde yo ahora que murió Eddie Van Halen, me acuerdo yo mucho como finales de los 70s, principios de los 80s,
que hablaban de Van Halen como, es un guitarrista bastante bueno, casi de la calidad de Jimmy Page, decían en esa época en una revista. Y bueno, no, pues después, o sea, vamos, ese los sobrepasó evidentemente en otro rollo. Pero esta onda del guitarrista así con la Les Paul, los Marshalls, o sea, ese prototipo del guitarrista es Jimmy Page. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Totalmente de acuerdo. Místico, yo creo, ¿no? Eddie fue un tremendo innovador, porque sí fue un gran innovador. Y yo, claro, yo te voy a decir, para mí, ahorita me vienen a la mente como 3 grandes innovadores de la guitarra: Jimi Hendrix, Eddie Van Halen y Johnny Winter. Ándale, Johnny Winter es otro. Porque claro. Y Johnny Winter no ha sido muy considerado por mucha gente. Johnny Winter verdaderamente revolucionó. Y es un así súper buen guitarrista. ¿Y sabes quién? Y que ahora, ya después de muchos años, yo empiezo a ver como quizás el verdadero innovador y el más grande de todos, Jeff Beck. Totalmente de acuerdo. Sí, no sé. No, olvídate. Y como fue madurando a lo largo de toda su carrera musical y todas las cosas que terminó haciendo, y toda esa etapa desde el Jeff Beck Group hasta Beck, Bogert and Appice. O sea, muy bueno, y luego el trío con Terry Bozzio. O sea, vamos, uno de los grandes. Pero bueno, Jimmy Page sí es esto, es como cuando piensas en un guitarrista de rock, a mí me viene... Es un prototipo. Es un prototipo, ¿no? La Les Paul, el Marshall, o sea, como inventó un poco esto, además de que sus riffs, inventaron todos los riffs, o sea, inventaron mucho de lo que todavía seguimos tocando, así, y tratando de parafrasear, ¿no? Si nos vamos al Led Zeppelin 2, el Moby Dick, qué riffs. Tú sabes que estuve investigando un poquito, y una cosa de la que se benefició mucho Houses of the Holy es que tanto Jimmy Page como John Paul Jones tenían su propio estudio y en su casa. Entonces pudieron estar creciendo muchísimo, y el arte lo hizo Hipgnosis, que eran los que hacían las portadas de Led Zeppelin, de Pink Floyd y todo eso, que se acabaron peleando, si no me equivoco, con Roger Waters. Tuvieron algunos asuntos ahí por alguna cosa de un libro. No me acuerdo bien del asunto, pero digo, Hipgnosis es como Roger Dean en el caso de Yes, Hipgnosis fueron clásicos. Y después hicieron muchas portadas, pero esta es la primera portada que Hipgnosis hace para Led Zeppelin. Y lo grabaron, lo fotografiaron las niñitas y la parte de adentro del disco en un lugar que se llama The Giant Causeway en Irlanda, que es como la elevación del gigante. ¿no? Y es un lugar en Irlanda así muy, muy folclórico, muy representativo de esa cultura. Místico, porque tienen el rollo, No Quarter tiene todo este rollo de la montaña y de rollo místico, que siempre tuvieron Led Zeppelin mucho esta onda de la onda vikinga y de los dioses, de estos dioses. Y muchos símbolos, porque dicen que Jimmy Page es un gran seguidor de la geometría sagrada, de la cuestión de todo ese simbolismo. Y vive en la casa donde vivió Aleister Crowley, el famoso, como, pues, ¿qué es? Aleister Crowley es una especie como de brujo de finales del siglo XIX, así, tienen todo este rollo, así, ya ves que salía con sus símbolos de brujería, digamos, el árbol de la vida, la hoja de la vida y ese tipo de símbolos los manejaba mucho Led Zeppelin por Jimmy Page, sobre todo. Sí, Jimmy Page era el que le gustaba esa onda. Y pues es padre todo. Hasta el Señor de los Anillos viene citado en Ramble On del Zeppelin 4. Fácil. O sea, la historia de Ramble On es de un hobbit. Fácil, sí, totalmente. Y acabó vendiendo, se volvió, Houses of the Holy se volvió un éxito comercial y recibió disco de diamante por más de 10 millones de copias vendidas. O sea que terminó siendo de lo más trascendente de la carrera de Zeppelin. Sí, un hitazo. Tan así que es la base después del disco en vivo y de la película, ¿no? O sea, sí es lo que
o sea, si bien tenían el Zeppelin 4 con muchos de estos hitazos, el que consolida eso es este álbum, y viene el disco en vivo y la película es padre también. Y ya después en este siglo presentaron How the West Was Won, que eso sí es verdaderamente para fanáticos de Led Zeppelin. Claro. ¿Te acuerdas, no? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí. No, yo te digo la película que yo vi The en Song el Remains cine, the Same, claro. Sí. Claro, en Los Hermanos Alba, o en la Sala Buñuel, ándale, y ese tipo de... Ahí vi yo de chavito también Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones. Con un PA dentro del cine. No, hombre, los dos impresionados. Mi querido Bon, mano, desafortunadamente todas las cosas buenas tienen su fin. No, hombre, pues sí, así es. Si no, nos podríamos estar todo el día platicando. Pero ¿sabes qué, viejo? Seguro que en el 2021 hacemos la segunda parte, porque hay mucho que seguir platicando contigo y con varios colegas que han pasado por aquí por cómo está la banda. Repetimos cuando quieras, mi querido. Nos vemos el próximo 14 de noviembre. En el Rock en tu idioma. Si Dios nos da vida, en vivo desde el Auditorio Nacional. Y te voy a pedir de favor que te despidas con una palabra o con una frase, la que se te ocurra. Una frase. Yo soy muy, no me tomo las cosas muy en serio, y hay una frase de Groucho Marx que me encanta, que dice que... Se congeló la imagen, repítela por favor, Bon, porque se frició. La voy a decir. Te la digo de nuevo, sí. Esta es de Groucho Marx y dice: yo no pertenecería a ningún club que me tuviera a mí como miembro. Buenísimo. ¿Cómo está la banda? Saludos a todos, mi querido Pero. Buenísimo, Bon. Padrísimo, viejo. Padrísimo.